17 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan León Roldós, ex vicepresidente de la República. Desde otra óptica, el otorgamiento del asilo diplomático a Julian Assange en 2012, la libertad de expresión y el retiro del asilo. Además, nos acompañará Ricardo Patiño, ex canciller de la República, quien otorgó el asilo diplomático a Julian Assange y las razones que esgrimió el Ecuador en 2012 para conceder el asilo al hacker australiano y las acusaciones contra Assange por trabajos de espionaje desde la embajada. También estará Galo Lara, ex candidato a prefecto de Los Ríos, con su denuncia de fraude electoral, firmas iguales que constan en actas de distintos recintos electorales de esa provincia. ¿Qué fue lo que ocurrió? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Ovidio, en el siglo III, en su obra La Metamorfosis, relata el mito de Narciso, quien al contemplar su imagen reflejada en el agua sintió una fascinación por lo que allí se podía observar y no pudo dejar de contemplarla nunca más y se quedó a la orilla de ese río y su cuerpo se fue consumiendo hasta convertirse en una flor. La psicología en tiempos contemporáneos se refiere al narcisismo como un desorden de la personalidad en la que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración, de afirmación. Hoy nos acompaña el abogado León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, quien afirma que la concesión del asilo diplomático a Julian Assange responde a un caso patológico de narcisismo. ¿De quién y por qué afirma esto, abogado? Buenos días. Buenos días, mil gracias. Mi saludo a quienes nos ven en el Ecuador, en Ecovisa, y a ustedes en particular. A ver, yo quiero ser bien claro. Todo el capítulo de Assange, yo no voy a referirme a la forma como salió de la embajada. Respondió fue a una clara motivación política, un narcisismo de Correa y de algunos de su entorno en función de Correa y del propio Assange. Es decir, ser los líderes del antiimperialismo, pero pagado todo por el gobierno, por el pueblo ecuatoriano. Fue una especie, no de venta de la bandera, porque aquí no se vendió una bandera, aquí se vendió o se subastó para los afanes políticos la dignidad del Ecuador y su diplomacia. Cuando usted ve todo lo que pasó en la sede de la embajada, esto realmente pasa de lo ridículo, de lo estúpido, a una militancia antiimperialista, entre comillas, pero ¿para qué? Para agudizar las contradicciones. Toda la estación, que era, yo diría, de misiles contra la señora Clinton en las elecciones del 2016, se estableció en la embajada. El Ecuador pagó estos costos. Yo creo que es importante que el Ecuador tenga claro, sin ocultamiento alguno, qué nos ha significado la presencia de Assange en la embajada. Esto es, un país que tenía la dignidad de una diplomacia que había sido bajo actores como Antonio J. Quevedo, como Parra Velasco, como Trujillo, pasamos a hacer simplemente el ejercicio de una conducta narcisista de quien era gobernante y del propio Assange. Que se estaba protegiendo a un adalid de la libertad de expresión, señalan algunos al referirse a Julian Assange, que las filtraciones de su organización Wikileaks develaron abusos corporativos y de gobiernos poderosos. Pero que no es tan así porque había una manipulación de esa información, usted ha señalado. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, yo quiero ser muy claro. El Assange de los Wikileaks respecto a lo que actuó en diversos países, Estados Unidos, fue una información bien entregada al mundo. Pero el Ecuador no tenía por qué
convertirse en el protector y el financista de Assange. Eso es simplemente absurdo. La institución del asilo tiene toda una historia. No proteger a alguien, no invertir en alguien para que se intromezca, se meta en la política de los Estados Unidos. Eso no, simplemente para eso no es el asilo. Hay otras circunstancias, hay otra forma de militancia si lo quieren hacer. Pero en el caso ecuatoriano concretamente fue una evidencia entre narcisismo y corrupción, porque esto que todo tenía que pagar el Ecuador, en que prácticamente la embajada fue entregada a Assange, una barbaridad. Aquello que también se dice es que alguien que ya está bajo asilo no puede ser tocado. Y entonces mañana todos los traficantes de drogas, los narcos, se van a introducir en embajadas. ¿De qué estamos hablando? Pues simplemente eso nunca ha estado supuesto en ninguna convención internacional. Y he escuchado también aquello de que era ecuatoriano. No, armaron la falsedad de que era ecuatoriano. Por eso tiene que haber juzgamiento y sanción. No puede ser que la nacionalidad ecuatoriana se esté repartiendo en función del narcisismo. Abogado Roldós, pero se borraron Wikileaks que referían a Rafael Correa y su entorno a cambio de la protección del asilo diplomático. A ver, quiero ser bien claro, cuando se reproducen documentos del Departamento de Estado, ahí se menciona en los documentos del Departamento de Estado dudas sobre procesos cumplidos en el gobierno de Correa. Pero luego esto quedó simplemente atrás. Nunca más salió cosa parecida. Y en lo que se ha publicado recientemente respecto a Moreno, a quien no defiendo, yo creo que Moreno también tiene que abrir con toda transparencia sus circunstancias anteriores y las actuales en el gobierno. Igual, salen todas las grabaciones, salen todas las conversaciones, las imágenes de Moreno, pero no hay una sola conversación con Correa. ¿Qué pasó? Fueron editadas, pues. Entonces, quien es realmente una persona que quiere transparentar la verdad, no la edita, no la prepara, no la programa. Eso es manipular, eso es falsedad de conducta, y eso no puede ser bajo la bandera ecuatoriana. A su criterio, abogado Roldós, ¿Assange era un rehén de Rafael Correa o viceversa? Los dos se entendían, porque los dos tenían el mismo interés, aparecer como adalides del antiimperialismo. Ahí estuvieron ellos, pero lo pagamos los ecuatorianos, no bajo principios. Inclusive hay declaraciones de Correa de que él veía con simpatía a la señora Clinton, pero el triunfo de Trump significaba agudizar las contradicciones. Sí, significaba agudizar las contradicciones. Sí, significaba la persecución a la migración latinoamericana. Sí, significó la ruptura de los hogares. No puede ser. Eso es narcisismo. No importaba las consecuencias, lo importante era agudizar las contradicciones. Hay quienes se preguntan, si Wikileaks entraba a los servidores más protegidos del mundo, los de Estados Unidos, ¿pudieron también entrar a los sistemas ecuatorianos del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo? ¿Hay razones para esas dudas? Bueno, este es otro tema. Yo creo que en el Ecuador los apagones informáticos han sido tremendos, porque dicen después recontaron votos. No, primero se ajustaron las cifras, los números, los votos, y luego pues las papeletas se las colocaron. Esos son los recontajes de votos en el Ecuador. Otro de los argumentos en el tema Assange que exponen los opositores al gobierno de Moreno es que no se ha respetado la institución del asilo, que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido obviado, que el principio de no devolución tampoco se ha respetado, que la inviolabilidad de la sede diplomática en Londres fue inobservada por la policía británica. ¿Qué se puede decir ante eso? Yo dije que no me iba a referir a la entrega de Assange. Fui bien claro. Porque para comenzar, la relación con Inglaterra no está sujeto a las convenciones latinoamericanas. Pero eso es falso. Eso es falso porque entonces, repito, presidentes cercanos a los narcos le dieran asilo a todos los narcos. ¿De qué estamos hablando? Contra la infracción, y en este caso contra evidencia de infracción. Por favor,
es que asilos han habido respetables, asilos de gente humilde, pero también de figuras. Allá de la Torre, ¿alguna vez se imaginaron ustedes verlo allá de la Torre en la embajada en ropa interior? Eso simplemente es estúpido, porque estúpidos fueron los que lo hicieron y estúpidos los que lo protegieron. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, plantea que no debería haber penalización por la publicación de información de interés público, aun si esta es reservada. Bajo ese criterio, Assange no debería ser procesado judicialmente por Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, abogado? A ver, yo estoy de acuerdo que la información pública que ya se publica, no en cuanto a quien viola reserva, sino en cuanto a lo que se publica, tiene que ser protegido. Estoy absolutamente de acuerdo, pero no editado. En el caso concretamente de Assange, y lo vemos en las reproducciones contra Moreno, se editan. Eso es preparar, eso es armar, eso es hacer montaje, eso es infracción legal y ética, ambas cosas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las acciones posteriores que debería tomar bajo las actuales circunstancias el gobierno, las autoridades, los encargados de fiscalizar al poder público? El Ecuador tiene que desnudar todo lo ocurrido con Assange. Dólar por dólar gastado, tienen que responder lo que pagaron por cuenta de Assange. Tienen que responder. El Ecuador, que tiene tantas necesidades, no puede quedar sometido a la vanidad, a la actitud narcisista de gobernantes que han llevado a lo que ha significado la crisis económica, política y ética que el Ecuador ha vivido en el caso Assange. ¿Y se podría prever quizás algún tipo de consecuencia de estados, de otras naciones, por el hecho de haberle entregado el asilo a Assange una vez que él ya no se encuentra en embajada? Mire, yo creo que eso habrá que verlo en las circunstancias, pero al interior del Ecuador es fundamental la transparencia de lo ocurrido en tiempo de Correa y en tiempo de Moreno. No estoy excluyendo tiempo alguno de la investigación que debe transparentarse. León Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por venir a Contacto Directo. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Galo Lara, ex candidato a la prefectura de Los Ríos, y la denuncia de fraude electoral. Quédese en nuestra sintonía. En las elecciones del pasado domingo 24 de marzo, en la provincia de Los Ríos hubo 7 candidatos a la prefectura. Uno de ellos, Galo Lara Yepes, quien quedó en 6º lugar con el 4.96% de los votos según el Consejo Nacional Electoral. Pero que esos resultados responden a la ejecutoria de un fraude, sostiene el ex candidato, quien nos acompaña esta mañana desde los estudios de la capital. Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a mi provincia de Los Ríos. En realidad, hemos logrado establecer un fraude masivo, sistemático, pero infantil. Y me remito a los documentos para eso. ¿Qué dice el artículo 143 del Código de la Democracia, donde se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos? 3. Si se comprobase suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o de escrutinio. Y 4, si las actas de escrutinio no llevaren ni la firma del presidente ni del secretario de la Junta. ¿Dónde están las pruebas? Lo pruebo, ecuatorianos. Me remito a las pruebas. Actas sin firma de secretario ni de presidente están en la página web. Miren ustedes. Estas mismas actas que están en la página web avalan un resultado sin firma ni de secretario ni de presidente. ¿Qué dice la ley sobre las alteraciones numéricas? Alteración de firmas, actas subidas al sistema, alterados números total de sufragantes en comparación con el acta que consta en el físico. Lo pruebo, ecuatorianos. Este es el acta original que nos entregan de la Junta 004, 388 votantes. Cuando vamos a la página web, encontramos 300 votantes. Eso no es todo. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Cómo es posible que en la provincia de Los Ríos existan ortillizos políticos?
Lo pruebo, ecuatorianos. Esta acta pertenece al Cantón Mocache. Miren quién firma aquí abajo. Esta misma acta, acá, en la parroquia Dr. Camilo Ponce en Babahoyo, miren quién firma aquí abajo. ¿Quién firma? La misma persona que preside la acta de Babahoyo es la misma que preside la acta de Mocache. Y el acta de Vinces es la misma persona que preside el acta de Mocache. Y el acta de Quevedo es la misma persona que preside el acta de Mocache. Y la misma persona que preside el acta de Vinces es la misma persona que preside las anteriores actas. Y el acta de Baba es la misma persona que preside el acta de Quevedo, de Mocache, de Valencia. El acta de Palenque es la misma persona que preside las anteriores actas. Y el acta de Ventanas, a donde incluso a Carlos Carriel hicieron lo mismo, es la misma persona que preside las anteriores actas. ¿Cómo pueden en este instante decirle a los ecuatorianos que van a entregar credenciales cuando las actas subidas a la web no tienen firmas ni de presidente ni de secretario? Cuando hay octillizos en la provincia de Los Ríos, como le estoy probando. Pero ¿en cuántas este es un fraude sistemático. ¿En cuántas actas ustedes han logrado detectar estas irregularidades? Estas irregularidades que las hemos entregado al Consejo Nacional Electoral ya suman más de 700 actas con todas estas irregularidades. Y queremos que el Tribunal Contencioso Electoral actúe y corrija este error del Consejo Nacional Electoral. 700 de un total de 1900. Hemos entregado ya nosotros al propio Consejo Nacional Electoral. Aquí están, miren. Actas inconsistentes de Baba, actas inconsistentes de Palenque, actas inconsistentes de Quevedo, actas inconsistentes de Zapotal, de Ventanas, actas inconsistentes de Vinces. Esto ha sucedido en toda la provincia de Los Ríos. Este es un fraude a la voluntad popular. Ahora, usted habla de fraude, pero eso, desarrollado, operado ¿por quién? Mire, el presidente Correa, 2 días antes de las elecciones, él sabía que perdía en todo el Ecuador y por eso acudió a su hombre en el Consejo Nacional Electoral para que en el departamento de cómputo se hagan todas estas manipulaciones. Correa le metió las manos a las elecciones en el Ecuador, hizo perder a todos sus rivales políticos, a Jefferson Pérez, a Paul Carrasco en el Azuay, hizo perder y eliminar políticamente a Lourdes Tibán en Cotopaxi, a Gilmar Gutiérrez en el Oriente, a Jaime Estrada en Manabí, un hombre que llenaba estadios. Todos ellos, y por consiguiente, quien le habla, que ha sido un rival político del expresidente Correa. Él le metió las manos a esta elección y hoy lo estoy probando, que se han configurado todos los delitos tipificados en el artículo 143 del Código de la Democracia para que se convoque a nuevas elecciones. ¿Y qué le dijeron en el CNE? ¿Usted ha ido, ha entregado estas pruebas? ¿Cuál es la respuesta que le dieron? ¿Cuál es el plazo que tienen para aquello? ¿No es extemporáneo su reclamo? Bueno, estamos dentro del periodo que estipula la ley. Aquí está entregado al doctor Luis Verde Soto, entregado al vicepresidente Enrique Pita, las pruebas con las cuales se cometieron el fraude en Los Ríos. Lenin, eso no es todo. Yo le quiero decir a los ecuatorianos, ¿cómo es posible que en Mocache todas las actas tengan el mismo tipo de letra? ¿Qué pasó en Mocache? Mire, cualquier letra, cualquier acta tiene el mismo tipo de letra en Mocache. ¿Qué pasó en Mocache? Queremos que los miembros del Consejo Nacional Electoral nos expliquen. Y le envío un saludo especial a la fiscal Diana Salazar, porque aquí hubo un monumental fraude en la provincia de Los Ríos. ¿Cómo puede ser que en cada junta se pierdan 80, 90, 100 votos y hasta el día de hoy haya un sancionado con estas pruebas? Justamente por eso le preguntarle pedimos si ya había acudido a la fiscalía a presentar alguna denuncia. Mire, el consejero Verde Soto se acercó a la fiscalía a pedir una investigación sobre esto.
Ya hemos entregado las pruebas. Ahora esperamos que actúe la Fiscalía, porque no puede ser posible que exista un fraude sistemático, un fraude monumental en la provincia de Los Ríos y no haya un sancionado. Hoy la provincia de Los Ríos requiere transparencia, requiere que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral corrijan el error del Consejo Nacional Electoral, que hasta el día de hoy no soluciona estas irregularidades. 700 actas sin firmas de presidente ni de secretario, fraudulentando las propias firmas, alterando los números. Lo he probado con documentos. Así se han robado la voluntad de la provincia de Los Ríos. Y quiero aprovechar, Lenin, para pedirle al presidente de la República: señor presidente, aquí están las pruebas. Son claras la manera en cómo se ha hecho un fraude en Los Ríos. Por favor, yo sé que usted respeta las funciones del Estado, pero la provincia de Los Ríos, ¿hasta cuándo va a esperar que le metan las manos a las urnas? A ver, señores, pero en Mocache ganó el candidato del Partido Social Cristiano, la prefectura la ganó el candidato del Partido Social Cristiano, y usted dice que quien metió las manos fue Rafael Correa. ¿Cómo nos explica esto? Es muy sencillo. Si usted ve en todo el país, todos los concejales del partido de Rafael Correa, en su gran mayoría, pertenecen a la Revolución Ciudadana. Entonces usted entiende de que ellos fueron los que manejaron estas elecciones. Mire usted en Manabí, el más odiado de Manabí, Leonardo Orlando, ahí está como prefecto. En Pichincha, nadie decía nada de la señora Pavón, ahí está como prefecto. Los concejales en ciertos cantones, están de 7 concejales electos, hay 6 de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo usted se explica, Lenin? Galo, díganos una cosa, usted quedó sexto entre 7 candidatos y lo que está insinuando es que si no se hubieran presentado estos problemas que denuncia, usted ganaba la prefectura. Estoy mostrando, Lenin, con actas, que en esta junta, la Junta 010 de Quevedo, tenía 350 votos el acta original y el acta en la página web 262 votos. ¿A quién se le robaron los 88 votos? ¿A quién se le robaron los 91 votos en la Junta 001? A Galo Lara, porque todo el resto de candidatos tienen 80, 90 y 100 votos. Esto prueba de que hubo un fraude en Los Ríos. Sin embargo, a nombre de todos los candidatos a prefectos, hemos solicitado nuevas elecciones en Los Ríos. Lo mismo el señor Hurtado, lo mismo el señor Mendoza. Cada uno de nosotros estamos pidiendo que ganen limpiamente, pero que no ganen fraudulentamente. Las elecciones no se las ganan al estilo hacker Julian Assange, se las ganan con la voluntad popular, Lenin. Galo Lara, ex candidato a prefecto en la provincia de Los Ríos, gracias por venir a Contacto Directo. Cuando regresemos en nuestros estudios, Ricardo Patiño, ex canciller de la República, hablamos sobre el otorgamiento del asilo diplomático a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Corría peligro su vida. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Julian Assange ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio del 2012 y el 16 de agosto el Estado ecuatoriano concedió el asilo diplomático cuando Ricardo Patiño era el canciller de la República. Cuando le dieron el asilo a Assange, una de las 11 razones que dio Ecuador para justificar su decisión fue que de darse una extradición a Estados Unidos, Assange no tendría un juicio justo, que podría ser juzgado por tribunales especiales, recibir un trato cruel o condenado a cadena perpetua o pena capital. Ricardo Patiño, ex canciller de la República, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Estefanía, un gusto de saludarla a usted y a su audiencia. Buenos días también. Hoy el gobierno ecuatoriano argumenta que Reino Unido ha dado las garantías de que no existe un riesgo para la vida y la integridad de Assange, pero las cartas casi que no hacen falta, porque de acuerdo a la legislación del Reino Unido, la extradición de una persona no puede ser ordenada donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo. ¿Por qué argumentaron eso entonces cuando le dieron el asilo? Porque eso es lo que va a pasar, Estefanía, eso es lo que va a pasar. Lo van a mandar a Estados Unidos. No crea usted que van a tenerlo 6 meses o 1 año preso porque no se presentó en su, digamos, compromiso de presentarse ante un juez. Lo van a mandar a los Estados Unidos porque Estados Unidos lo requiere. Y la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos es una relación que todo el mundo conoce, es una relación absolutamente de colaboración permanente en todo.
Sí, son como dos hermanos siameses. De tal manera que tenga usted la seguridad de que Assange va a ir a Estados Unidos. Ahora, que vaya a Estados Unidos es una cosa, lo que vaya a pasar allá es otra. Y escuchemos sobre eso lo que nos dijo el ex vicecanciller Fernández de Córdoba y el jurista Hernán Pérez aquí en Contacto Directo. Hay que considerar que quien robó la documentación, que luego la publicó Wikileaks, no fue Assange, fue Chelsea Manning. Y a Chelsea Manning no se le aplicó la pena de muerte, en primer lugar se le condenó a 30 años de prisión y luego el presidente Obama conmutó esta pena a los 6 años. Si es que los Estados Unidos reclaman, pues tendrán que llegar a algún acuerdo con Inglaterra para cumplir con este requisito, que es un requisito formal, como repito, de la propia ley inglesa y de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. La investigación que ha abierto el Departamento de Justicia no lleva a la pena de muerte, no le veo su sustento. Si ese sería la preocupación, entonces los periodistas del New York Times estarían todos prácticamente condenados a muerte, porque a diario están revelando documentos reservados. Fue una mentira, fue una farsa, fue una payasada del señor Assange y otro, obviamente, del Ecuador, de tragarse el cuento o de hacerle comparsa, decir que porque había revelado documentos que a su vez los había extraído un militar que no está condenado a muerte, íbamos a tenerlo al señor Assange colgado o electrocutado en una silla. Chelsea Manning estuvo condenado a 35 años, pero cumplió 7 y recibió un indulto. Sí, puede pasar cualquier cosa. Claro que pueden haberlo condenado también a la pena capital, pueden haberlo condenado a cadena perpetua, lo condenaron a 30 o 35 años, recibir un indulto, pero eso es un caso. Pero lo cierto es que Estados Unidos había iniciado, y eso ya lo conocemos, cuando lo negaban antes, pero por las propias investigaciones en el Congreso norteamericano se conoce que efectivamente habían comenzado ya un juicio, habían iniciado un juicio secreto contra Julian Assange. Esa es la realidad. Ahora, que en un caso lo condenen a una pena o a otro, las sanciones que puedan suceder, nosotros no las podemos determinar, no somos adivinos. Pero lo que sí sabemos es que en Estados Unidos hay pena de muerte y que además en Estados Unidos se tortura a quienes son prisioneros. Eso lo conocemos todos, es evidente, ha sido reconocido por el Congreso de los Estados Unidos, cuando en Guantánamo y en algunos otros lados, digamos, el ejército de los Estados Unidos, las autoridades de los Estados Unidos, los agentes de la autoridad, cometen actos. Claro, pero estaban en Reino Unido y la legislación de Reino Unido no permite la extradición cuando esté en riesgo el que eso pueda pasar en algún país que lo permita. Pero yo pregunto porque el interés de un gobierno así, como puede ser el defender los derechos humanos, puede ser uno, también podría ser el mantener su embajada al mayor hacker del mundo, debiéndole un favor para que permanezca casi que como un rehén a su servicio durante todos estos años a cambio del asilo. Esas son insinuaciones que no tienen ningún sustento, o sea, decir que lo teníamos allí para que no diga nada de nosotros. Que alguien justifique eso en algún momento. Yo hablé con él 2 veces, personalmente, y telefónicamente unas 2 veces más. Jamás se me ocurrió, porque no somos de ese tipo de personas. Nosotros tenemos principios, no manejamos las cosas así, toma y daca. Mira, te voy a dar protección, pero tú te callas. No. Eso no hacemos nosotros, Stephanie, no lo hacemos. El presidente jamás se le ocurrió insinuarme siquiera eso a mí y yo, por supuesto, jamás, porque se me habría caído la cara de vergüenza siquiera de decirle, mira, quédate callado. No lo podría hacer, o sea, me parece una bajeza de la peor especie. Pero no necesariamente un tú te callas, sino lo que está hoy denunciando Moreno es que desde la embajada se manejaba casi que una agencia de espionaje que luego puede ser en contra de uno u otro dependiendo con quién se peleen. Yo no sé si hay alguna agencia de espionaje o no. Él seguía haciendo su trabajo, un trabajo de investigación. Pero también hay que decir algo. Yo quisiera... decir, lo queremos hacer aparecer el mayor hacker, el espionaje, etc. ¿Qué tal si el asesinato que se produjo de este chico en Esmeraldas, que le disparó un policía por la espalda, eso no se hubiera grabado, alguien lo hubiera grabado y lo tenía escondido? Y resulta que después... alguien le manda la información a Stephanie Spin y Stephanie la saca. ¿Qué es? ¿Es una hacker? ¿Está violentando secretos del Estado? Sería una héroe, una heroína para los ecuatorianos, porque está revelando un asesinato que todo el mundo quería esconder. Eso fue lo que se llamó el famoso daño colateral, no nos olvidemos.
un asesinato masivo, cruel, inhumano. A gente indefensa que estaba llevando heridos a una ambulancia. Claro, mataron a 2 periodistas de Reuters. Todavía no veo que los gremios de periodistas del mundo lo defiendan a Julian Assange. De hecho, eran 6 civiles, entre ellos 2 periodistas de Reuters. Pero lo que no está en duda es quién era Julian Assange. Es decir, primero un hacker, él se declaró culpable en el 91 ya en Australia de 24 cargos por delitos informáticos. Pero luego llega a fundar Wikileaks. En 2009 recibió hasta el premio de Amnistía Internacional, fue candidato a un Nobel. Él reveló los asesinatos extrajudiciales en Kenia, más allá todavía, las operaciones de Estados Unidos que terminaron con la vida de 6 civiles, periodistas. Todo eso se supo gracias a Wikileaks, es cierto, pero hay un punto de inflexión cuando, en el caso que respecta a Ecuador, acepta un asilo, no cumple convenios de no intrometerse en asuntos internos de los gobiernos y ahora está acusado por intromisión en elecciones presidenciales en Estados Unidos 2016, que ustedes lo sabían porque Rafael Correa dice que lo sabía. Elecciones presidenciales en Ecuador 2017 y hasta información del Vaticano. Ahí estamos hablando de otra cosa. A ver, pero en primer lugar tiene que quedar claro que estas son cosas posteriores. Cuando nosotros le concedimos el asilo, había una razón suficiente, una razón que él haya hecho esto, haya revelado información trascendente que no debió haber sido escondida nunca, era una razón suficiente para darle el asilo y para proteger su vida y para proteger su integridad personal. Esa es la realidad. Ahora, en esa ocasión, claro, nosotros le dimos el asilo. Pero luego conocían, porque el presidente Correa lo acaba de decir en un medio de televisión, en France 24, que sabían, por ejemplo, de la intromisión en las elecciones de Estados Unidos, porque eso no significó, criticando el hecho de que a Assange se le hayan retirado el asilo, que eso no significaba el retiro del asilo. Es decir, ya sabían lo que estaba haciendo, pero pregunto entonces, ¿hasta cuándo? Si ya se sabe que Reino Unido no le dio en todos casi 7 años que le costaron todo lo que le ha costado al Ecuador un salvoconducto, ¿hasta cuándo entonces mantenerlo en la embajada? Bueno, el problema no es que hasta cuándo nosotros lo mantenemos en la embajada. Nosotros teníamos la obligación de sostener el asilo, porque así lo dicen los convenios internacionales sobre asilo y sobre derechos humanos, y así lo dice nuestra Constitución. El asilo no es una pelotita que usted le da a una persona, o la nacionalidad tampoco, es una pelotita que usted le da a una persona y que mañana le dice, ¿sabes qué? Ahora te la quito. Es decir, tiene quien va a poder afectar su vida o su integridad personal. Y entonces yo cuando lo asilo lo protejo, como cuando el Ecuador o México asiló a muchísimas personas perseguidas por la dictadura de Pinochet, por la dictadura de Videla, etc. Le das un asilo, lo tienes en una embajada, pero después llega un gobierno que no está de acuerdo, que no le gusta lo que hizo y lo pone afuera en las puertas para que lo cojan las personas, los verdugos que le iban a hacer daño. Eso no se puede hacer. Por eso el asilo no es un chiste, no es ten una botellita de agua, después te la quito. Es una institución a nivel internacional que tiene que ser respetada, como el refugio. Igual, personas piden el refugio. Uno no la puede después decir, bueno, váyase para que los paramilitares... Claro, como lo tiene que respetar el asilado en cuanto a los convenios internacionales, los mismos protocolos de convivencia, es decir, cometer actos de espionaje o intromisión incluso en procesos electorales ya no es pues respetar lo que significan los compromisos de un asilo. Pero el gobierno habla de este centro de espionaje que se manejaba desde la embajada y hay un amigo de Assange que está viviendo en Ecuador, ahora está detenido. ¿Qué relación tiene usted con Ola Vini? Porque sus viajes coinciden, según información presentada por el gobierno, con fechas y en lugares con Vini. ¿Pura coincidencia o para qué se reunía usted con él? A ver, mire, de verdad que eso ya es de locos. La señora María Paula Romo está en otro mundo. Seguramente ella tiene algunos problemas mentales. No puede ser de otra manera. Para que me quiera involucrar a mí con un ser humano que en mi vida he sabido de la existencia de él. Finalmente llegué a saber por los periódicos que se llama Ola Vini. En mi vida lo he visto, por ninguna razón. No conozco de él. O sea que esos viajes a Holanda, España, Venezuela, que coinciden las mismas fechas, ¿es pura coincidencia? Espéreme, no, pero es que usted está partiendo de que una persona mentirosa dice alguna verdad. No, la señora María Paula Romo está mintiendo desde el primer día. Ya después ha comenzado a ser más cautelosa en sus declaraciones. Tendrá que llegar a pedir disculpas por sus mentiras.
Entonces, no le crea a usted que hay 12 coincidencias. No hay ninguna coincidencia. Que ponga los pasajes, que pregunte, que nos enseñe. Hasta ahora no enseña nada. Primero que yo soy amigo de él. A él le quisieron sacar, lo digo porque un abogado cuyo nombre tengo que guardar en reserva, me dijo, estuvo presente ahí, y le preguntaban al señor Olavini, ¿usted conoce a Ricardo Patiño? No, no lo conozco. No, pero ¿usted alguna vez se ha visto? Nunca lo he visto. ¿Pero se ha chateado con él? No, nunca. ¿Y se ha visto con Julian Assange? Tampoco. O sea, juntos, no. Él sí conoce a Julian Assange, sí, pero conmigo no. No, no lo conozco a ese señor. A Stephanie, ni conozco a otros hackers rusos que se han inventado. He dicho, conozco a 3 rusos, al señor Putin, el presidente de Rusia, al señor Lavrov, el canciller, y al embajador de Rusia que estuvo aquí en el Ecuador. A nadie más. Son inventos de la señora que tiene que dedicarse a hacer literatura de ciencia ficción. Y si tiene alguna verdad, que la demuestre, pues. ¿Por qué lanza las cosas y después no las puede demostrar? Tendrá que pedir disculpas por las mentiras y por las acusaciones que hace para tratar de desprestigiar. Respuestas del ex canciller de la República, Ricardo Patiño, y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Y así concluimos esta emisión, como siempre a ustedes. Gracias, su confianza y sintonía. Lenin, nos volvemos a encontrar. Será hasta entonces, nos vemos mañana. Buenos días.